Gracias por acompañarnos. Nuevo capítulo de Salud Total. Abordamos el tema prostatitis, un tema que afecta realmente a muchísimos hombres. Lo hacemos a través de la visita del director de Grupo Orgánica Argentina, que estuvo en nuestros estudios, el doctor Daniel Quaglierini. Conversamos además sobre un estudio interesantísimo que alivia, que resuelve. Estamos hablando de Tilt Test, en la palabra del doctor Benaim. Y naturalmente el tradicional informe de la televisión española. Ya estamos iniciando este capítulo de Salud Total. Las siguientes empresas e instituciones acompañan a Félix Barone en Salud Total. Hospital Privado de Comunidad, SIM, Clínica 25 de Mayo, Clínica de Ojos Visión Médica, Todo Nebulizador, Decires, Rudy Capella Contactología, Grupo Organic, Medical Software, Fleboestética, Dr. Castillo y equipo. Seis alimentos para bajar la ansiedad y la tensión. Informe de la televisión española. La alimentación puede ser una gran aliada para tranquilizar la mente y contrarrestar el ritmo alocado de la vida actual. ¿Qué comer para mejorar la salud del cerebro y el bienestar general? La ansiedad realmente es un trastorno. La ansiedad generalizada, la ansiedad social, las fobias, generalmente se caracterizan por sentimientos constantes de tensión, preocupación y nerviosismo. Pero claro, hay varias estrategias que pueden ayudar para reducir los síntomas. Ejercicio, técnicas de respiración y la alimentación. El salmón, por ejemplo, tiene nutrientes que promueven la salud del cerebro. Generan una regulación de los neurotransmisores, dopamina y serotonina, que pueden tener propiedades calmantes y relajantes. La manzanilla es una hierba con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación asociada con la ansiedad. La cúrcuma, fíjese qué interesante. Esta es conocida por altísimas propiedades antioxidantes y antiinflamatorias y ayuda a prevenir el daño a las células cerebrales relacionado con la inflamación crónica y el estrés oxidativo. El chocolate negro, esta es una buena noticia, porque contiene flavonoles, que son compuestos vegetales que actúan como antioxidantes. Estos efectos le permiten adaptarse mucho mejor a las situaciones estresantes que causan ansiedad y otros trastornos en el estado de ánimo. El yogur, además de ser un gran alimento para la dieta, los probióticos que se encuentran en algunos tipos de yogur pueden mejorar varios aspectos de la salud mental. El té verde, por último, es una infusión que contiene teanina, que es un aminoácido que se estudió por los efectos positivos que puede tener sobre la salud del cerebro y la reducción de la ansiedad. Nos preguntan si estamos en redes. Naturalmente, tenemos nuestro propio canal de YouTube, en donde ustedes allí pueden encontrar los programas de los últimos 5 años, semana a semana. Y por otra parte, nuestro principal canal, Flow Televisión, en todo el ámbito de la República Argentina, a través del canal 525 Somos. Ya regresamos. En 1965 se creó la Fundación Médica de Mar del Plata, basada en un modelo de salud sostenido en el compromiso social, la excelencia médica y la innovación. Con esos principios nació el Hospital Privado de Comunidad, un referente de la salud de alta complejidad en todo el país. Hoy, 60 años después, la Fundación Médica de Mar del Plata continúa firme en su misión para ofrecer el mejor servicio de salud. Fundación Médica de Mar del Plata. 60 años, creando futuro todos los días. Un psicólogo escucha diferente, abre camino a las emociones en su conexión con los decires del sujeto. Licenciado Germán Rothstein, atención psicológica presencial y online.
155 21 13 97. Fleboestética, Dr. Castillo y equipo. Soluciones médicas en flebología y estética. Planes y tratamientos con diseño personalizado. Especialización en venas afenas, varices y arañas vasculares con un mínimo tiempo de recuperación. Nuestra primer consulta es sin cargo. Fleboestética, Dr. Castillo y equipo. Sarmiento 941, San Miguel, provincia de Buenos Aires. Soluciones médicas en flebología y estética. Soy el Dr. Guaglierini, director médico de Grupo Orgánica Argentina. Grupo Orgánica es una institución que se dedica al diagnóstico y tratamiento de las disfunciones sexuales masculinas. En la primera consulta, en el 90% de los casos, se obtiene ya un diagnóstico de lo que tenés. Hacemos análisis, hacemos estudios, hacemos una historia clínica completa y una historia clínica sexual. Tu problema tiene solución. Go, Grupo Organic, sexualidad masculina, total privacidad y discreción. Tome nota, 11 408 10 442. Arranca tu día con los mejores desayunos de la ciudad. De 7 a 12, 30% de descuento con todos los medios de pago. Y los fines de semana, abierto las 24 horas. Punto y Banca. Buenos Aires, esquina Moreno. Punto y Banca quiero. Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together. Tilt Test es un estudio realmente que está resolviendo muchísimos temas vinculados al conocimiento del problema. Tilt Test, en la palabra del Dr. Benaim. Una vez más nos molestamos. Gracias por acompañarnos, doctor. Buen día. Buen día, Félix. ¿Cómo le va? Gracias por la invitación nuevamente. Un placer hablar con usted. Muchísimas gracias. Tilt Test es de alguna manera mesa basculante, ¿esto es así? Exactamente. Tilt Test es la definición en inglés de la prueba de la mesa basculante. Me gustaría, antes de hablar de la prueba, justamente explicar un poquito el síntoma que justamente genera pedir esta prueba, que es hablar un poco del síncope, ¿no? Ah, correcto. Explicar un poco qué es el síncope, que el síncope es la pérdida transitoria de la conciencia, que puede durar varios minutos o segundos. ¿Eso se trata de mareo, por ejemplo? No es necesariamente. El mareo es lo que nosotros llamamos un pródromo. El síncope es la desconexión, digamos, la pérdida de conciencia transitoria. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, cuando es importantísimo que un paciente que sufre justamente de síncopes vaya a una guardia y consulte, porque hay diferentes causas, algunas más comunes y más leves y algunas más riesgosas, y que seguramente el médico que la asista en ese momento le haga una serie de preguntas para justamente determinar la causa posible del síncope. Bien, perfecto. Esto es muy importante. Por ejemplo, esto que me mencionó usted, los mareos. Los mareos es un síntoma que se llama pródromo, que es un síntoma que el paciente puede sentir previo a desmayarse. Entonces, eso es uno de los síntomas que le da benignidad al cuadro, ¿se entiende? El tener pródromos le da benignidad. Contrario es la gente que viene con toda la cara golpeada porque no tuvo ni la posibilidad de tener un mecanismo de defensa con las manos cuando se cayó ni nada, que te dicen que venían caminando y de repente se encontraron en el piso desmayados. Correcto. Eso ya es más riesgoso porque uno puede inferir que puede haber una situación cardíaca, alguna arritmia maligna o demás que lo generó. Entiendo. Entonces, es fundamental en el síncope mantener monitoreado al paciente, hacerle esta serie de preguntas, y es fundamental la figura del testigo, porque obviamente la persona está desmayada, entonces es fundamental el acompañante que tenga el paciente para justamente poder describir cuánto tiempo estuvo en el piso, si tuvo alguna pérdida, por ejemplo, defecatoria o una pérdida de control de esfínteres durante el episodio, porque eso nosotros lo podemos asociar más a algo neurológico,
y cuánto tiempo estuvo. No es lo mismo estar tirado un par de segundos, que se recupere como si nada, que estar varios minutos, horas tirado en el piso. Eso habla más de otra cosa, ¿no? Correcto, doctor. Eh, Básicamente el TIL test, el estudio mide entonces presión sanguínea y frecuencia cardíaca. Exacto. Por eso a eso iba, dentro de los síncopes tenemos los síncopes vasovagales, que no sé si alguna vez vio, por ejemplo, los guardias de los ejércitos o los guardias de la Casa Rosada y demás. Hay varios videos en la colonia inglesa también, en Londres, cuando hacen los cambios de guardia, que están muchas horas parados, con mucha ropa y demás, que justamente se ve que algún guardia se desmaya. Hay varios videos que circulan en internet de eso, que se desmaya el granadero que está parado, digamos, varias horas. Eso es un mecanismo, digamos, bastante frecuente de ver, y es uno de los mecanismos más frecuentes del síncope, que es el síncope vasovagal. Entonces, justamente cuando un paciente tiene síncopes vasovagales a repetición, una prueba que uno puede hacer es el TIL test, o la prueba de la mesa basculante, que justamente lo que intenta hacer esta prueba es imitar el mecanismo fisiológico que genera el cuerpo, por el cual genera el desmayo. Imitar. ¿Qué pasa? Cuando nosotros acostamos al paciente en una camilla, esta es una camilla que tiene la posibilidad de bascularse, que justamente lo que hace es acostar al paciente a 90 grados, obviamente que lo atamos con unas correas, lo monitorizamos, tanto a nivel eléctrico para ver el electrocardiograma, le tomamos la presión, le tomamos la saturación sanguínea, y cuando nosotros lo elevamos al paciente a 70, 80, por lo general 70, 80 grados, digamos, como que lo paramos con la camilla, es un ángulo justamente eso genera. Es un ángulo que ustedes determinan. Exacto, el ángulo está determinado y el tiempo está determinado. Bien. Y lo que nosotros vamos viendo es los cambios hemodinámicos que se generan. Perfecto. Justamente, al cambiarle posición al paciente, hace que la sangre del tórax baje a las piernas, disminuzca el retorno venoso, y eso, si no hay un mecanismo compensador claro, como pasa en la mayoría de la gente, eso puede generar una caída brusca de la presión arterial, una caída de la frecuencia cardíaca, y justamente generar el síncope propiamente dicho. Entonces, lo que nosotros hacemos con la prueba es gatillar, digamos, el mecanismo por el cual el paciente sufre el síncope, y en base a eso ponerle un nombre y apellido y poder tratarlo en cuestión, ¿se entiende? Sí, perfectamente. Estoy viendo detrás suyo una camilla de las que ustedes utilizan, me da la sensación. Exactamente. Esta es la camilla, justamente, no sé si se llega a ver, Sí. que justamente ahora está en posición de pie, está parada. Luego se inclinación, algún ángulo. Claro, que así es como estaría el paciente, digamos, atado. Ahí si ven, está una de las correas. Ahí justamente se lo ata al paciente y se lo deja en esa posición durante alrededor de 40 a 45 minutos. Entre 70 y 80 grados de inclinación, claro. Exactamente. ¿Qué puede ocurrir si durante el estudio el paciente se desmaya, Leonel? Bueno, para darle tranquilidad a la gente, no le va a pasar absolutamente nada, más que obviamente la situación de susto en el momento, pero no se van a caer, no se van a golpear, porque justamente tenemos las medidas de seguridad para que no pase nada. Se lo vuelve a poner, digamos, acostado al señor en ese momento, a la señora, a 180 grados, se deja pasar esos segunditos, se va a ir todo el tiempo monitorizando de que esto es un síncope vasovagal. Distinto es si pasa una arritmia u otra cosa más grave, ¿no? Obviamente, o hay un periodo de asistolia, pero si estamos hablando de un síncope vasovagal, que es lo que buscamos gatillar, se deja pasar esos segunditos, se lo estimula el paciente para que se despierte, se le explica lo que le pasó, se lo acuesta, obviamente, siempre está acostado, agarrado, y va a ir solo el paciente recuperando, digamos, la conciencia y lo que tiene, que se llama, que tiene una recuperación ad integrum, digamos, se recuperan fácilmente y rápidamente. Claro. Y después, bueno, obviamente hay que tomar las medidas pertinentes, ¿no? Esto es otro cantar, que es qué cosas hacemos contra los síncopes vasovagales cuando ya tienen el nombre y apellido, que son un síncope vasovagal. Tenemos que primero tomar medidas higiénicas, medidas posturales. Esto es muy importante en la gente, por ejemplo, que yo lo llamo el levantarse en 3 tiempos. Veo la gente que se levanta por ahí bruscamente de la cama, y ahí justamente desencadenan la disminución del retorno venoso y se pueden desmayar. Entonces yo siempre lo que sugiero es el levantarse en 3 tiempos.
Por ejemplo, cuando el paciente está acostado con los pies en la cama, primero levantarse, no sacar los pies de la cama, quedarse un ratito acostado, sentado, con los pies en la cama, después bajar los pies, apoyarlos en el piso y hacer movimientos musculares con los pies, cosa de estimular el retorno venoso, y una vez ahí levantarse. Es bastante incómodo porque es un proceso que uno lo hace en segundos y capaz levantarse de la cama termina siendo un hábito que puede durar minutos, pero esto baja drásticamente la posibilidad de tener un síncope vasovagal. Y después hay también tratamientos farmacológicos justamente para estos pacientes, que son medicamentos que justamente son hipertensores, ¿no? Que aumentan la presión arterial. Y un síncope vasovagal no tiene una tasa muy, muy baja, casi nula, le diría, pero sí obviamente una fragilidad de una paciente mayor de tercera edad, que al golpearse se puedan golpear la cabeza, pueden tener un hematoma, digamos, pueden tener complicaciones muy graves que sí pueden llevar a la muerte, pero más que nada las complicaciones per se, no en sí el síncope, digamos. Los síncopes vasovagales son síncopes, como le dije primero, son síncopes más benignos, digamos. No son de los síncopes malignos de estos de que no dieron pródromos y demás. Bien, definimos entonces, doctor Benaim, que es un tratamiento no invasivo, que el paciente se va a casa luego del estudio y que ya se va a casa con una respuesta, ¿no es cierto? Totalmente. Esto no es menor. No es menor. Cuando era residente, siempre mis residentes superiores me explicaban que es uno de los motivos más frecuentes de consulta en una guardia cardiológica, el síncope. O sea, le diría que la mitad de las consultas por lo general son por pacientes que se desmayaron, y muchas veces, le diría que muchas más de las que me gustaría, el paciente se va sin diagnóstico a su casa. Porque justamente es muy complejo conseguir tener un diagnóstico preciso de por qué se desmayó. Entonces esto es una herramienta más, y es una herramienta sumamente importante para justamente poder ponerle un nombre y apellido al desmayo que tuvo un paciente. Impecable. Doctor Lionel Benaim, cardiólogo, nos definió y nos aclaró dudas vinculadas a este estudio importantísimo que se llama TILT Test. Le agradecemos muchísimo, doctor Benaim. Gustavo, Félix. Un abrazo grande a la distancia. Igualmente a usted. Las formas de interactuar con la producción de Salud Total. Ustedes a través de este móvil o WhatsApp pueden hacer solicitudes puntualmente de temas específicos. Aquí en pantalla, tomar nota 2235963107. Rudy Capella, Salta 1507, casi 25 de mayo. Rudy Capella, laboratorio contactológico, en la búsqueda de la excelencia. Centro de Imágenes Médicas de Clínica 25 de Mayo presenta su nuevo tomógrafo Multislice Philips. Reduce la radiación hasta en un 80%. Estudios en tiempo real. Gran velocidad en la adquisición de imágenes. SIM, un gran avance tecnológico a su servicio. ¿Cómo agilizar su consultorio para no quitarle atención al paciente? Medical Software. Reserva de turnos por internet. Confirmaciones y recordatorios. Turnos y cajas diarias, historias clínicas por especialidad, facturación, aplicación web, adaptaciones personalizadas. Medical Software 0249 154 58 62 64. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. The happiness I see when we're out together. Prostatitis, avances en materia de próstata. Conversamos con un especialista, estamos hablando del director de Grupo Organic Argentina, el doctor Daniel Quagliarini, que visitó nuestros estudios. En ocasiones de las charlas anteriores, que realmente tuvieron una gran repercusión, muchísimos llamados a la red, y tenemos nuestra audiencia 2235-963-107, aquí en pantalla, interconsulta sobre cada uno de los médicos
que presentamos. En aquellas consultas se habla, por ejemplo, de la cuestión próstata. Sí, Aquellos pacientes, en primer lugar, que toman medicación para la próstata. exacto. Y en segundo lugar, que son operados de próstata. ¿Cómo Claro. actúa Grupo Orgánico? Son los dos pasos que generalmente nosotros tenemos consulta. Nosotros no atendemos la consulta urológica, nosotros atendemos el tratamiento de problemas de erección surgido Correcto. por problemas urológicos. Se complementan con el Claro, urólogo. exactamente. Nosotros no pasamos al campo de la urología, nos dedicamos específicamente a las disfunciones sexuales masculinas. Bien. Esta relacionada con la próstata pasa por dos motivos. Hay pacientes que tienen lo que normalmente se llama el adenoma de próstata, que es un crecimiento anómalo de la próstata sin ser maligno, no es un cáncer de próstata, es un adenoma, es un Claro. crecimiento del tejido. Es La benigno. próstata es benigno, pero ¿qué pasa? Al aumentar el tamaño de la próstata, en forma proporcional, también obstruye la salida por la uretra. Correcto. Entonces el paciente tiene muchos problemas para iniciar la micción, hace una micción mucho más que se le va entrecortando, tiene que ir muchas veces a orinar para poder terminar de evacuar, tiene cierta incontinencia. Correcto. Entonces los primeros pasos que se le da medicación antiprostática, se llama, que es Antiprostática. una medicación que trabaja para tratar de reducir el tamaño de la próstata. El paciente enseguida vuelve a recuperar, cuando son así, vuelven a recuperar el micción. control de la micción. De manera El natural. chorro, como se dice, el chorro de la micción Sí, es mejor, sí. y que el paciente empieza a notar cierta mejoría. Pero acompañado de eso, muchos pacientes hablan de una falta importante de deseo. Correcto. Muchos pacientes dicen, doctor, yo puedo ver una película erótica y ver una del Pato Donald y es exactamente lo mismo. No me me pasa dice. nada. Claro, no siento con una nada, no película me erótica. mueve. Correcto. Eso generalmente suele pasar. Entonces ahí hacemos un tratamiento escalonado. ¿Por qué? Porque a estos pacientes no se les puede dar directamente testosterona para aumentarle la libido. Porque si llega a tener una pequeña célula cancerosa y nosotros le damos testosterona, primero que se le agranda así la próstata y segundo es como echarle nafta al fuego. De manera Porque, que hay una evaluación claro, el permanente. paciente mejora capaz con el deseo, pero a la semana dice, no puedo orinar. Correcto. O tengo problemas. Entonces generalmente nosotros lo vamos a acompañar. Interacción con el urólogo. Con el urólogo, en determinados casos, que le consulte, nosotros le damos una medicación y el paciente nota que empieza a tener más deseo, empieza a mejorar y empieza a mejorar su funcionalidad. Impecable. Apuntamos a mejorar su funcionalidad y apuntamos a tratar de levantar el deseo. La baja de deseo, el hipodeseo, hace que el paciente no tenga esas ganas, y si uno no tiene ganas, como hablamos siempre, el verdadero órgano sexual masculino es la mente, Claro. el paciente tiene poca relación y se empiezan a espaciar. Eso por un lado. Por otro lado está el paciente que ya está operado porque tuvo un carcinoma de próstata o porque el adenoma de próstata creció demasiado y hubo que operarlo y hubo que sacarlo. Ahora hay intervenciones robóticas también. También pero están las en todos los- robóticas que son mucho más específicas, o sea, se puede trabajar más fino en la cirugía. Pero en todos los casos los urólogos, digo, porque allí estuvo sentado un urólogo la semana pasada que trabaja en robótica, les advierten a los pacientes que pueden quedar Es con común que problemas de tengan, sexualidad. claro, tienen dos tipos de secuelas tendría la cirugía. Podría tener la cirugía. Una es la incontinencia urinaria. El paciente que se le nota más, paciente que se nota menos, mucho la van recuperando con el tiempo, recuperar el control, no tiene más problemas. Y el otro es la disfunción eréctil, el problema de erección. Generalmente se toca algún tipo de filete cuando se opera o demás y eso trae acompañado la falta de erección. No hay elección, sí deseo. Hay deseo, hay una erección que es leve, o pierde fuerza, o el paciente nota que de repente recupera un poco y cuando va no responde, o toma algún tipo de medicación de las que todos conocemos, como el sildenafil, el tadalafil, todas estas drogas que toman, Claro. y no les resulta. Nosotros en estos casos usamos una medicación de uso local. ¿Qué quiere decir que uso local? Que trabaja directamente en el pene. Nosotros le producimos la erección y a medida que el paciente va recuperando su erección, el paciente va ganando en confianza, se siente mejor, recuperamos la erección, que es lo que al paciente le importa, el paciente solucionó su problema de próstata Correcto. y nosotros los acompañamos. Hay muy buena respuesta en los pacientes operados. O sea, los pacientes logran recuperar en un 90% su erección. Es interesantísimo. Y eso les viene bien porque es una de las grandes dudas cuando dicen me hago esto, me hago lo otro, me opero, no me opero, pero si me opero. Lo que también hay que aclarar a los pacientes, que eso se lo sabe, que una vez que lo operaron de próstata y demás no tiene más eyaculación, por ejemplo. Correcto. Pero eso es normal. El paciente va a tener la sensación del orgasmo, va a sentir que ha finalizado el acto, pero no va a eyacular nada, no va a salir nada porque al faltar la próstata, ese semen va a la vejiga y después cuando orina más tarde sale todo junto. Pero la sensación, el placer y la sexualidad es la misma Es exactamente que cuando lo mismo. tenía eyaculación. Exactamente, no cambia el mando. Daniel Coglierini, director de Grupo Organic. Sería interesante recordarle a la gente que cualquier tipo de consulta que sea con los integrantes de tu equipo o contigo de manera directa,
Daniel es director médico, además de presidente del Grupo Organic, será de forma privada y la consulta realmente es por única vez. Sí, nosotros generalmente marcamos que las consultas son unilaterales, nos llaman ellos a nosotros. Si el paciente lo llama, se supone que está bien, no lo llamamos porque lo podemos incomodar, entonces no se llama. Generalmente se le puede mandar un mensaje o algo, por ejemplo, cuando vamos a atender a alguna provincia, a algún lado, le mandamos a los pacientes y demás. Le adelanta que ahora viene. Tal día vamos a estar allá, porque hay gente que se desplaza muchos kilómetros para poder mono acá, pero en la capital. Pero hay muchos pacientes que se movilizan muchos kilómetros y hay que avisarle con tiempo. Correcto. Gracias por este ratito. Gracias por invitarme. Podemos volver a molestarte. Cuando vos quieras. Arranca tu día con los mejores desayunos de la ciudad. De 7 a 12, 30% de descuento con todos los medios de pago. Y los fines de semana, abierto las 24 horas. Punto y Banca. Buenos Aires, esquina Moreno. Rudy Capella, Salta 1507, casi 25 de mayo. Rudy Capella, laboratorio contactológico, en la búsqueda de la excelencia. Ahora un nuevo sistema dinámico para la confección de plantillas computarizadas. Todo nebulizador, tecnología computarizada y conocimientos adecuados generan un producto superior. Todo nebulizador. Alberti 3224, casi Independencia. Clínica de Ojos Visión Médica, arquitectura moderna y tecnología de vanguardia, profesionales altamente especializados, equipamiento de última generación, método Venosi en gotas para la presbicia, Hipólito Yrigoyen 3064. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together. Nos vamos, pero solo será por 7 días. Gracias por estar de ese lado y hacer posible que en el 2026 nuestro ciclo ya esté festejando su 26º año. Gracias por estar.